Bueno, traders, me alegra muchísimo saludarlos otra vez. Espero que se encuentren de maravilla. Súper bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva clase de trading donde estaremos trabajando un tema muy importante. Hoy estaremos hablando acerca de los rompimientos, los nombres de estos rompimientos, cómo se utilizan y para qué me sirven. Entonces, vamos a darle sin más preámbulos. Lo primero que vamos a hacer, traders, es recordar de manera muy rápida lo que vimos en la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior estuvimos hablando acerca de cómo se comportaban las estructuras, ¿cierto? Y cómo esas estructuras a nosotros nos indicaban la dirección del mercado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a darle nombre a esos rompimientos. Recuerden, chicos, que el mercado generalmente hace un impulso, ¿cierto? Después de ese impulso viene un retroceso y después de ese retroceso viene un nuevo impulso. Quiero que observen algo que es muy importante y que es la parte central de esta clase. Fíjense que el nuevo impulso que se genera, ¿cierto? Este último impulso va en la dirección del impulso anterior. Miren, este era un impulso, vamos a ponerlo de un color, y este es un nuevo impulso, ¿cierto? Cuando esos impulsos van en la misma dirección a este rompimiento que se genera acá, traders, lo vamos a llamar una SEM. Atentos a esto. Esto tiene muchos nombres, mucha gente le da nombres distintos, nosotros lo llamamos una SEM. ¿Por qué le llaman una SEM, Jonah? Porque para mí es más fácil entenderlo de esta forma. ¿Y qué es una SEM? Una SEM es un rompimiento de continuación de la estructura de mercado. Listo, una continuación de la estructura de mercado. Por eso lo llamamos una SEM. Siempre, traders, que el mercado, después de haber hecho un retroceso, ojo a esto que es muy importante, después de haber hecho el retroceso, genere un nuevo impulso en la misma dirección de los impulsos anteriores a estos rompimientos, como los vamos a llamar? Los vamos a llamar SEMs o continuaciones de la estructura de mercado. Es probable que si tú has visto esto en otras oportunidades, te hayas dado cuenta de que a esto también lo conocen como un BOS, como un Break of Structure. En esencia es lo mismo. Jonah, entonces, ¿para qué le cambian el nombre? No, la idea no es complicarlo, al contrario, la idea es volverlo más fácil, ¿sí? ¿Qué es esto? Una continuación. ¿Por qué, traders? Porque eso es lo que está haciendo el mercado. El mercado está continuando en todos estos impulsos con la estructura que traía. ¿Esto cómo nosotros lo vamos a utilizar o por qué es muy importante conocer estos nombres de estas estructuras, traders? Porque miren, es lo que a nosotros nos va a indicar en primera instancia cuál es la dirección del mercado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la dirección del mercado? Cuando nosotros tenemos una SEM, un rompimiento al alza, digamos en este caso de la estructura de mercado, ¿cierto? El mercado hace su retroceso. ¿Qué entendemos nosotros? Nosotros entendemos que como ya se han dado rompimientos al alza, pues ojo, no siempre va a pasar porque recuerden que el trading es un tema de probabilidades, pero lo más probable que debemos entender es que el mercado tiene la probabilidad a favor de ¿qué? De irse en la misma dirección que los rompimientos anteriores. Y por eso a estos les llamamos continuación de la estructura de mercado o, como ya les decía, simplemente SEM. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Recuerden que las SEMs se dan siempre que los impulsos van en la misma dirección. Pero recuerden que la clase anterior yo les había dicho que muchas veces movimientos que empiezan como como retrocesos, ¿cierto? Recuerden, los azules son los impulsos y en este caso este es el retroceso. Hay momentos donde el mercado, ¿qué hace? Termina rompiendo a la baja el punto mínimo de la estructura, ¿cierto? Analicemos, traders, ¿qué es lo que debía haber pasado en esta estructura? Lo que debía haber pasado era que el mercado efectivamente cayera, ¿cierto? Generara un nuevo mínimo, pero que continuara al alza para
generar una continuación de la estructura de mercado. Pero si nos damos cuenta, no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que el mercado cambia y lo que llamábamos un retroceso ahora, al generar este rompimiento de este nivel inferior, lo que se ha generado es lo que nosotros llamamos una FEM. ¿Listo? ¿Qué significa? Traders, muy sencillo, una falla de la estructura de mercado. Listo, eso es lo que significa una FEM, falla en la estructura de mercado. ¿Por qué esto es muy importante, traders? Esto es muy importante porque en este sentido yo entiendo entonces que con esta falla en la estructura de mercado lo que puede empezar a ocurrir son nuevas continuaciones, ¿cierto? Nuevos rompimientos de continuación, pero ahora en la dirección contraria. Ahora, estos van a ser los retrocesos, ¿sí? Y a partir de aquí, lo más probable es que veamos nuevas continuaciones, pero ahora esas continuaciones van a ser a la baja. No pierdan esto de vista, chicos. Esto sería una SEM, ¿cierto? Ya el mercado empezaría a generar nuevos movimientos, probablemente nuevos movimientos, solamente que ahora serían bajistas. Listo. Y de esta forma entendemos que el mercado tiene una dirección clara. Listo. Entonces miren cómo se van dando las continuaciones, las fallas y posteriormente las continuaciones, en este caso, a la baja. ¿Qué ocurre posteriormente, traders? Lo que ocurre es que ahora lo que era un nuevo impulso, perdón, un nuevo retroceso, esto hay que cambiarlo aquí de color, este es rojo para que sigamos manteniendo el mismo esquema de color y este retroceso era azul, ¿cierto? Ahora, ¿qué ocurre? Este retroceso, ¿qué tenía que haber hecho, traders? Este retroceso tenía que haber desde este punto continuado a la baja para hacer una nueva SEM, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? El mercado, por su parte, no hace eso, sino que termina una vez más subiendo, rompes al alza y entonces aquí ¿qué tendríamos, traders? Tendríamos nuevamente una falla en la estructura de mercado. Listo. Y lo más probable es que aquí el mercado, una vez más, empiece con sus movimientos al alza, generando otra vez las continuaciones, solo que en este caso serían continuaciones al alza. Fíjense que no es algo difícil, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Listo, fíjense que yo puedo tener SEMS a la baja y SEMS al alza. Puedo tener FEMS a la baja y FEMS al alza. Esto lo vamos a estar viendo muy constantemente en el mercado. Demasiado constante. Por eso es muy importante que hoy lo hagamos paso a paso. Si ustedes se fijan, vamos muy despacio en los temas. Es probable que si tú ya lo habías visto, digas que seguramente vamos muy lento, pero el objetivo es ese, enseñarlo en detalle, paso a paso, elemento a elemento, de manera que sea más fácil de entender. Ahora, un aporte importante, traders. Cuando no se presenta una falla en la estructura del mercado, quiero que observen, para que exista realmente una falla tienen que ocurrir dos cosas. Una, digamos, para cuando el mercado está cambiando de bajista a alcista, quiero que observe esto. Lo que tiene que ocurrir es, primero se rompe a la baja y después se rompe al alza. Listo, y cuando el mercado está yendo de alcista a bajista, quiero que observe. Primero se hace un rompimiento al alza. Esto es muy importante que lo entiendan. Siempre debe haber una última SEM. Y cuando el mercado sale al alza, ¿sí? Primero rompe allá al alza y después viene y rompe a la baja. Quiero que lo observe muy bien. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a veces comete este error. Digamos, el mercado viene en esta estructura bajista, hace máximo, mínimo, máximo, el precio llega hasta acá, ¿sí? Y miren, quiero que observen lo que hay acá. El precio hace esta SEM, ¿cierto? Incluso después viene,
hace esta SEM. Miren pues cómo el mercado viene haciendo los rompimientos. Y por alguna razón el mercado simplemente se devuelve, ¿cierto? Llega hasta acá y después sube. Entonces muchas personas dicen, Jonas, ¿será que aquí hay una FEM al alza? Ojo con esto, no, no y no, aquí no existe una FEM. Esta FEM no es válida. ¿Por qué esta FEM no es válida? Porque fíjense que no se había generado este rompimiento. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Dónde sería realmente la FEM? Fíjense que en este caso la FEM sería es acá arriba. La falla en la estructura de mercado sería es en el siguiente máximo. ¿Por qué? Porque ahí sí se cumple que primero rompe abajo y después ya cuando esto suba, aquí sí tendríamos este rompimiento. ¿De acuerdo? Tengan muy presente este pequeño elemento porque marca mucho la diferencia. En ese sentido, lo mismo al alza. Venimos en una estructura al alza, máximo, mínimo, el mercado hace SEM, ¿cierto? Después el mercado retrocede, hace otra SEM, que planteemos un poco mejor el ejercicio, ¿cierto? Y ojo, el precio cae. Si no rompe esta nueva SEM, ojo, esto no puede, por lo que estoy diciendo, no puede ser considerado una FEM bajista, traders. No puede ser considerado una FEM bajista, porque el mercado primero tuvo que haber roto al alza este máximo. Por lo tanto, como el último rompimiento está en este punto, la FEM bajista va a estar es acá, cuando el mercado rompa este punto mínimo. Listo, ahí sí vamos a decir que ya se ha dado una correcta FEM. ¿De acuerdo? Traders, este capítulo es bastante sencillo, es darle nombre a las estructuras y aclarar qué es realmente una FEM y qué no es una FEM. Espero que esta sesión te haya gustado un montón, que hayas entendido los nombres. Recuerda que esto debes practicarlo. En la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos, o más bien vamos a empezar a ver los ejemplos de estas estructuras. Vamos a empezar a mirar lo que se conocen como los rangos operativos y cómo vamos a ir integrando todos estos elementos dentro de la estrategia. Dios te bendiga enormemente, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video.